Juan Aguirre, Egunon, Xavier. Nos propones hablar hoy de oficios tradicionales. De oficios tradicionales. Qué bonito tema, ¿verdad? Pues sí, un tema muy bonito y con una persona muy interesante, que es Carmelo Urdangarín, socio, un veterano ya de Eusko Ikaskuntza, que es economista de profesión. En esta casa se le conoce porque ha participado en tertulias, etcétera, y que al final de su vida laboral pues se ha dedicado a su pasión, que es la etnografía. Y la etnografía centrada en los oficios tradicionales que acabas de mencionar, de los que ha recogido 150 oficios distintos que ahora primero se publicaron en 11 libros y ahora la Diputación Foral ha reunido en una página web muy interesante que es www.oficiostradicionales.net. Carmelo Urdangarín, Egunon. Mirando la web vemos que hay oficios un poco prácticamente de todo, ¿no? ¿Cómo se cataloga lo que es un oficio tradicional y cuál no lo es? Bueno, la definición o la clasificación no es fácil. Atendiendo a la denominación, habría que decir es que oficio tradicional es aquel que tradicionalmente se ha realizado, es decir, que se llevaba a cabo desde hace muchos años. Egunon, Carmelo. Egunon. Una cosa también, un matiz muy curioso que aparece en sus trabajos es esta indiferencia, este matiz casi inaprensible entre el artista y el artesano. Esto es una cosa un poco más reciente, ¿verdad? El artista y artesano, ¿cuál es la frontera? Bueno, yo creo que debe de haber una frontera, pero es perfectamente indefinible. Es decir, hay que suponer que el artista es el que trata de producir sentimientos en los que observan o admiran su obra, ¿no? Pero claro, no se puede olvidar que muchas obras realizadas por artesanos, puede decir una buena talla o un buen trabajo en vidrio, etcétera, también producen sentimientos y de dolor o de satisfacción, pero alguna clase de sentimiento. Entonces la diferencia es imposible de trazar de una manera clara. No sé, yo entro por ejemplo y digo de la madera, para que se hagan ustedes una idea, artesanía del olivo, fabricante de utensilios de cocina y decoración, maestros tallistas de la madera, torneros, artesanos jugueteros, fabricantes de objetos decorativos. Todo esto se ha tenido que ir recogiendo hablando con los que realizaban estos oficios, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que el hombre siempre ha tratado de de satisfacer sus necesidades utilizando los elementos que tenía alrededor. Entonces, pues hacían falta utensilios de la cocina y el hombre ha utilizado la madera para satisfacer esa necesidad. O necesitaba algo que fuera de mucha dureza para contener algún elemento y demás, ha utilizado la madera del olivo. O necesitaba cosas para que jugaran sus hijos o él mismo, y entonces ha utilizado la madera, y determinados artesanos se las han ingeniado a lo largo de los años para producir lo que conocemos como juguetes o elementos de entretenimiento, ¿no? Y esta es la razón de ser. Siempre lo que hace un artesano responde a una necesidad, trata de satisfacer una necesidad que se siente en el entorno. Y todavía sigue siendo exactamente igual. Lo que ocurre es que en los oficios que nosotros hemos analizado se hacía eso por métodos muy artesanales, por métodos que hoy consideramos elementales, pero hoy se siguen produciendo los mismos elementos para satisfacer las mismas necesidades, solo que hechos de una manera muy industrializada. A mí me llamaba la atención, porque me parece muy curioso que ahora pensemos que estamos en una fase de especialización, y cuando uno repasa los oficios tradicionales también había mucha especialización, Es natural, por la razón que creo haber dicho antes, es decir, que se trata de satisfacer una necesidad, y esa necesidad es muy variada. Puede ir desde alimentarse, desde vestirse, desde entretenerse, de infinidad de necesidades, y cada una de estas necesidades el artesano trataba de darle una respuesta adecuada para satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, a mí me ha chocado mucho, hurgando así también en la página web, algunos oficios, como por ejemplo el oficio de mamador. ¿Qué era el mamador? Bueno, ahora hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Las mujeres, cuando daban a luz y perdían el hijo, pues normalmente criaban un hijo de la vecindad o del entorno, pero algunas veces no había a quien criar, y entonces lógicamente les fluía la leche a sus mamas y les producía pues inconvenientes, y de alguna manera pues había que resolver. Hoy eso se resuelve con un pequeño aparato que se llama sacaleches, pero este aparato es muy reciente.
tradicionalmente lo que ocurría es que eso había que resolver. Pues ¿cómo se resolvía? Pues los párrocos o los curas de cada lugar, pues que a través del confesionario pues sabían más o menos las maneras de actuar de cada cual, pues autorizaban a determinadas hombres y a determinadas mujeres, que en euskera tienen un nombre muy despectivo, Izañak, es decir, sanguijuelas, y les autorizaban a que mamaran a las mujeres y les sacaran la leche de sus mamas, vamos, y entonces por eso cobraban un dinero. Sí, perdón. No. Decía que algunos oficios han ido desapareciendo porque nacían muy fruto de la coyuntura del momento. Por ejemplo, de los fabricantes ambulantes de fideos, que es curiosísimo también, ¿no? No, estamos otra vez de lo mismo. Es decir, ahí, por ejemplo, en la zona alavesa no se concebía, todavía hasta no hace muchos años, ninguna fiesta tradicional o popular o tal en la que no hubiera sopa de fideos. Y entonces, ¿cómo se resolvía esa necesidad, sobre todo inmediatamente después de la Guerra Civil? Pues había un señor que se las ideó para crear una pequeña máquina que ya, por cierto, en otras partes de España ya estaba en marcha, y iba a las pequeñas pueblos o barrios, tocaban la campana, sabían que ese señor iba a venir, y entonces las señoras pues acudían ante él con la harina, con la masa, y él pues por un módico precio pues les hacía macarrones y fideos de 6 y 8 milímetros, y todo el mundo muy contento porque ese satisfacía esa necesidad. Hoy van a un supermercado y compran los fideos, pero en el final es lo mismo, es decir, la necesidad sigue existiendo, parece que se satisface de manera muy distinta tradicionalmente, o el día de hoy. Este hombre, uno de estos, el que nosotros entrevistamos, una persona, por cierto, entrañable donde las haya, pues con toda clase de detalles nos explicó su manera de andar, y como esa era una actividad muy prohibida después de la Guerra Civil, pues también los medios que utilizaba para que la Guardia Civil pues le pudiera tolerar, y que al fin y al cabo era un soborno más o menos encubierto, ¿no? Pero él actuaba y satisfacía la necesidad que sentían las gentes de su entorno. Es curioso pensar que hasta hace unos años, y a veces no tantos años, la gente se ganaba la vida con oficios como montador de toricos de ruedas, o como areneros, o sea, recogiendo y vendiendo arena, ¿verdad? O simplemente fabricando maquetas navales, lo que hoy es un hobby, pero que en una época llegó a ser una profesión, un oficio. Bueno, la maqueta ha sido, por empezar por el último, ha sido un elemento utilizado siempre. Es decir, cuando no había un desarrollo, dijéramos, de la capacidad de delineación, y pues se utilizaba la maqueta como un elemento, es decir, la maqueta, es decir, una reproducción en pequeño tamaño de cualquier elemento, sea un barco o sea una edificación, ¿no? Y entonces esto se ha utilizado tradicionalmente, y entonces esto es una actividad que luego ha pasado a ser cuando en un astillero se construye un barco, existe la tradición al que ha encargado ese barco entregarle una maqueta de ese mismo barco, o un par de maquetas, ¿no? Por cierto, no puedo dejar de aprovechar la ocasión para decir que uno de los maquetistas, yo creo que el mejor de muchos kilómetros a la redonda, es un señor de Orio que se llama José María Perona, y que ha hecho reproducciones realmente magistrales, en los que no solo cuenta la capacidad manual de hacer la reproducción, sino ha requerido toda una investigación histórica para saber cómo era la embarcación o el barco que él trata de reproducir, cómo era, porque desapareció totalmente y lo único que quedan es ciertas informaciones, pero no cabe hacer una reproducción sin hacer una seria investigación histórica. Hoy mismo puede ser que en Guipúzcoa, como afición casi siempre haya más de 200 personas que hacen maquetas, también citar que el Ayuntamiento de Pasajes de San Pedro habilitó la antigua cárcel para que un señor se dedique a dar clases de maquetismo naval a todo el que quiera ir, y que con sus 80 largos años sigue enseñando esta actividad.
No lo hemos comentado, pero también yo creo que es muy importante en esta página web, oficiostradicionales.net, el fondo gráfico documental, porque permite no solamente ver el oficio, sino contextualizarlo en ese momento, ¿no?, en el que se realizaba. Bueno, yo creo que disponemos de un fondo fotográfico realmente envidiable en el País Vasco, ¿no? Yo no conozco demasiado los fondos vizcaínos, pero lo que sí tengo que decir que los hay y muy buenos. Pero refiriéndome a Guipúzcoa, diré que solo la fototeca de la Cucha tiene 900.000 negativos de fotografías, que el legado con unos 11.000 negativos de Indalecio Ojanguren tiene un valor increíble. Y que además en los domicilios particulares existen infinidad de fotos, y cuando cambiamos impresiones o recibimos información de un artesano, es muy habitual que nos saque normalmente de una caja de galletas o de algo similar, nos saque fotografías de sus abuelos o de sus o de quien, de un familiar, donde aparece cosas relacionadas con la profesión que investigamos. Y pienso que el mantenimiento y la publicación de estas fotografías tiene un gran valor. Además, yo siempre he tenido la tremenda suerte de contar con Julen Zabaleta, un señor de 87 años, que cuando no llega la fotografía, normalmente porque nos referimos a un oficio anterior a la aparición de la fotografía, tiene una capacidad excepcional para realizar dibujos, y sobre todo, antes de realizar dibujos, para comprender cómo se llevaba a cabo aquella actividad. Tiene, dijéramos, si cabe, la pequeña ventaja de que él, en su vida profesional, fue un delineante, proyectista muy destacado, y toda esa capacidad la transmite hoy a través de sus dibujos. Xavier, yo no quisiera que se nos fuera Carmelo sin una última pregunta, si te parece, porque claro, en su doble faceta de economista y experto en oficios tradicionales, yo quisiera saber cuál es la opinión que tiene Carmelo respecto al futuro del artesano en este mundo de mercados globalizados y de producción de bienes de consumo masivos, ¿no? En el último libro que he publicado, en el 11º que ha publicado la Diputación, hay otros 2 libros, más, uno publicado por la Cámara de Comercio y otro publicado por el Grupo Mondragón. Antxon Aguirre Sorondo hace una introducción y la titula Requiem por la artesanía vasca. La artesanía vasca tradicional se refiere, y realmente el cambio que se está produciendo es espectacular. Están desapareciendo algunos sin dejar rastro, otros se consigue reproducir muchos oficios, y están siendo sustituidos. Por ejemplo, los fabricantes de estuches, los fabricantes, los encuadernadores, y podría citar muchísimos más, están siendo sustituidos por producciones industrializadas que cubren o satisfacen las mismas necesidades que antes hacían los oficios que se desaparecen. Tengo que decir en favor de la Diputación de Guipúzcoa que ha tomado el acuerdo de filmar, de escribir y utilizar todos los medios hoy existentes para dejar constancia de los oficios que van a desaparecer, de manera que un artesano medio de aquí a 30 años, cuando no haya ni rastro de ese oficio, le permita construir el mismo bien que se ha recogido, llámese un yugo, llámese un fabricante de tamboriles o cualquier otro que está en vías de desaparición. Les recuerdo la página web www.oficiostradicionales.net. Carmelo Urdangarín, ha sido un placer, y además ahí andaremos buscando esos oficios en esa página web, que ya digo que además tiene ese fondo gráfico que es muy muy importante también. Eskerrik asko. Muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias, Juan. Eskerrik asko, Xavier. Las 11:52 de la mañana.